días, estamos iniciando pues la semana y nos da gusto saludarles nuevamente. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM en este lunes 13 de enero de 2020. Como les adelantábamos, hoy vamos a conversar con el señor ministro de Obras Públicas. Hay diferentes temáticas que están en las agendas informativas, como por ejemplo la controversia que rodea la entrega de compensación al sector transporte. Ha habido denuncias de que muchos transportistas, muchos empresarios han estado cobrando esa compensación, pero que sus unidades no han estado trabajando. Además, se han iniciado operativos para, tratar de evitar que se cometan irregularidades en el servicio de transporte público, como por ejemplo el tema de la música estridente, el tema de toda esta decoración que ponen a las unidades y que en determinado momento imposibilita que se pueda ver qué es lo que está ocurriendo dentro de las unidades de transporte colectivo. Pero aparte de eso, también en 2020, pues hay mucha expectativa respecto a la construcción de un viaducto en la carretera panamericana, en ese tramo que siempre pues ha dado muchos problemas, el tramo de Los Chorros. Pero vamos a poner algunos elementos más en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. La Fiscalía General de la República inició una investigación sobre la construcción del tramo 3 del Bypass de la Libertad para verificar el estado actual de la obra, la cual se encuentra en abandono desde mayo de 2019. La Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado de la Fiscalía, junto a un juez de paz del Puerto de la Libertad, anunciaron la juramentación de 8 peritos expertos en la materia, entre ellos geólogos, hidrólogos e ingenieros civiles, para analizar el avance de la construcción. El ministro de Obras Públicas asegura que contribuirá con las investigaciones para que la institución deduzca responsabilidades del porqué del retraso. Es de mencionar que Obras Públicas, a través del Viceministerio de Transporte, ya inició la suspensión del subsidio a 224 unidades del transporte colectivo, pues se han identificado que los propietarios cobraban el subsidio sin que éstas prestaran servicio a la población. Son aproximadamente 100 unidades las que por año han recibido al menos $500,000, y en 10 años el monto aproximado ha sido de $5 millones, dicen las autoridades. De acuerdo con la Ley de Tránsito, para la entrega de la compensación económica y estabilización de las tarifas, se debe entregar un monto de $200 por microbús y $400 en bus, en concepto de subsidio. Otro tema que compete a la cartera de Estado es el de las cárcavas. Se estima que en agosto próximo se estén finalizando los trabajos en la residencial Santa Lucía de Ilopango. Las autoridades indicaron la semana anterior que los trabajos en terracería tienen un avance del 43% y la obra en total registra un progreso de 10.25%. El Ministerio de Obras Públicas anunció recientemente que para este año, dicha cartera de Estado invertirá $20 millones en la solución de cárcavas, entre ellas 38 identificadas en la cuenca del río Las Cañas, en Ilopango. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas. ¡Comenzamos! Así es, le damos los buenos días en este día lunes al señor ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Un gusto que nos acompañe, ministro. Buenos días, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo. Este año es la primera entrevista que vamos a tener y pues un saludo a toda la población que también nos está viendo, ya sea desde redes sociales o desde alguna pantalla de un televisor. Así es. Ministro, hablemos un poco del tema de la compensación, el tema de esto de que se estaba cobrando y que no estaban las unidades circulando. Esta es una situación que pone una vez más en tela de juicio el servicio de transporte colectivo y también la administración que se hace de este tema de la compensación. ¿Qué dicen ustedes desde Obras Públicas? Pues en este caso el viceministerio es una dependencia directa de su despacho. Sí, bueno, con el tema del transporte colectivo, nosotros desde el inicio del gobierno hemos venido luchando por el reordenamiento del transporte colectivo y una de las cosas principalmente es el tema de la entrega del subsidio. Nosotros identificamos por medio de inspectores de tránsito, porque lo que pasa es que iniciamos solo con 15 inspectores de tránsito, que eso de alguna manera imposibilitaba diferentes trabajos que nosotros podríamos realizar, ¿verdad?, para inspeccionar ciertas unidades, y lastimosamente en nuestro país, no como en otros países del mundo, no se tiene la tecnología adecuada para poder identificar qué buses circulan y qué buses no circulan, porque en otros países, por ejemplo, lo que se utiliza para esto es GPS. Entonces, que de hecho era una de las cosas que nosotros solicitábamos a la Asamblea Legislativa, que se le pudieran colocar a las unidades.
pero lo hemos hecho de manera manual porque no, a pesar que no estaba esto en la ley, porque la ley dice que es opcional el GPS. Sí. Nosotros hemos avanzado con nuestros inspectores de tránsito y ahí es donde al principio nosotros identificamos 188 unidades, entre ellas habían algunas unidades que no estaban circulando y otras unidades que no estaban en las condiciones adecuadas, y también había otro grupo de unidades que aumentaban la tarifa en diferentes ocasiones y principalmente en horarios nocturnos. Nosotros colocábamos por medio de la policía de tránsito diferentes esquelas a estas unidades que aumentaban la tarifa, pero aún así lo seguían haciendo. Entonces nosotros nos vimos, digamos de alguna manera, en la obligación de hacer otra medida extraordinaria, y en este caso tuvimos que suspender subsidio de esas unidades. Ahorita a la fecha nosotros ya llevamos 224 unidades a las que le hemos suspendido el subsidio. De estas prácticamente un 50% no estaba circulando. Hemos encontrado unidades que hasta le estaban creciendo plantas, unidades sin llantas, Sí. Unidades hasta sin motor. Entonces los gobiernos anteriores pagaron subsidio a todas estas unidades, y nosotros al identificarlo, lo primero que hicimos, porque vos podés revisar el histórico, yo nunca había visto que un gobierno hubiera suspendido subsidio al transporte colectivo. Entonces eso es algo que nos puede marcar un antes y un después de que de verdad tenemos planes de reordenamiento y que queremos de verdad transformar el tema del transporte colectivo. Por ejemplo, habían unidades en Changayo, que eso ya lo sabía el gobierno anterior, unidades en Changayo que estaban ahí por años y se les seguía pagando subsidio. Es decir, ya sabían que no estaban circulando. Entonces nosotros ese tipo de unidades las hemos identificado, hemos suspendido los subsidios, solo en 224 unidades. Si nosotros lo pusiéramos en un año, pudiéramos ahorrarnos más de $900.000. Ahora, digamos, si bien es cierto, nosotros hemos suspendido el subsidio, puede ser que alguno de los empresarios llegue a cumplir con los requisitos que nosotros pedimos y de alguna manera vuelva a otorgarse el subsidio. Claro, nosotros vamos a hacer que se cumpla la ley, porque eso es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo nada que esté fuera del marco legal, sino al contrario. Entonces, nuestro compromiso principal es con la población, y una de las cosas que nosotros hemos hablado con los transportistas, porque este tema no solo es que lo hemos visto nosotros y solo llegamos con el palo, sino que en realidad hemos tenido diferentes reuniones con los empresarios, Ministro, y ellos están de acuerdo con lo que nosotros estamos pero haciendo. la forma en que se entrega esta compensación también se presta a que se den este tipo de irregularidades. Porque la Asamblea prácticamente dice, bueno, sí hay que pagarle $400 por cada bus, $200 por cada microbús, pero digamos, al final esto se presta a que se den situaciones de que se está pagando a unidades que no están circulando. La forma en que se entrega también pues es una situación un tanto compleja, ¿no? Sí, por eso nosotros llegamos junto con el ministro de Hacienda a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa antes de que se aprobara el tema del subsidio sin ninguna condición. Nosotros llegamos y solicitamos algunas cosas. Entre las cosas que nosotros solicitábamos era GPS. ¿Por qué GPS? Porque el GPS nos puede decir de alguna manera qué unidades circulan y qué otras unidades no están circulando. Es la forma más fácil de ver, porque yo puedo decirte, por ejemplo, este año vamos a aumentar nuestros inspectores. Vamos a tener cerca de 65 inspectores para poder hacer revisiones técnicas en el transporte colectivo, pero no vamos a dar abasto. Podemos decir que vamos a tener 200, 300, 400, pero no vamos a dar abasto al final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Incorporar la tecnología. Y dentro de esto está el GPS, que es la forma más fácil que nosotros podemos identificar qué unidades circulan y qué unidades no circulan. Otra de las cosas que pedíamos, por ejemplo, era el cobro electrónico. Como en los países desarrollados ya se ha implementado el cobro electrónico y ha sido muy exitoso. Al final, la idea de nosotros también, porque en realidad la ley vigente lo que dice es que el subsidio debe ser por pasajero. De hecho dice que son 2 centavos por pasajero que se sube a un microbús y son 4 centavos por pasajero que se sube a un bus. Lo que sucede es que normalmente se prorroga una ley que viene prácticamente desde el año 2007 con diferentes prórrogas, que dice que se tiene que pagar $200 por microbús y $400 por bus. Pero esto también lo que denota que hay intereses
que están mucho más allá del hecho de prestar un buen servicio al usuario del transporte colectivo, porque la misma Asamblea aprueba la ley, pero la prorroga para que se siga pagando de la forma que se ha estado haciendo. Para nadie es un secreto que en la Asamblea Legislativa ha habido intereses sí, en el transporte colectivo, y que ha habido gente incluso dentro de la misma Asamblea que ha tenido buses o que tiene intereses digamos, en cooperativas que manejan transporte colectivo. De acuerdo, de hecho hay diputados que son dueños de algunas rutas de transporte. Nosotros nos pareció extraño porque en la Comisión de Hacienda en realidad se aprobó para que pasara al Pleno Legislativo las condiciones que nosotros habíamos solicitado. Pedimos el GPS, cobro electrónico, pedimos revisiones técnicas vehiculares, porque la idea también es que las unidades que estén circulando que estén en óptimas condiciones, porque hay unidades que ni tan siquiera reúnen las condiciones mínimas. Pero ¿qué piensa usted, ministro, cuando de pronto se hacen dos decretos? Uno para aprobar el tema de la compensación, el pago del dinero, y el otro las condiciones que iban aparte. Se aprueba el pago, pero no se aprueban las condiciones, sí, porque eran dos decretos diferentes. Así es. Entonces, ¿qué piensa usted de esto que a la larga pues también denota, digamos, cómo se mueven las cosas en la Asamblea Legislativa de pronto, ¿no? Sí, en la Comisión de Hacienda, eso es lo extraño, se aprobó, pero luego que pasa ya al Pleno Legislativo, de hecho pararon ese día la plenaria y se fueron, eso fue un día viernes, se fueron hasta el día lunes para ver el tema. Me imagino que tal vez hubo alguna negociación, no lo sé, pero es lo más probable. Y de alguna manera se aprueba el día lunes la prórroga del subsidio sin ninguna condición. Entonces, eso denota parte del compromiso que tienen los diputados con el pueblo salvadoreño, porque nuestro compromiso como gobierno es de verdad darle un transporte digno, de calidad, seguro, ágil, que de verdad resuelva las problemáticas de más del 70% de la población que se está manejando dentro del transporte colectivo. ¿Hasta dónde está dispuesto usted, ministro, a llegar con este tema del transporte y el tema del subsidio? Porque definitivamente que este es un tema, ya decíamos, espinoso. Se ha tratado de resolver durante muchísimo tiempo, pero al final todo queda en nada y se sigue pagando la compensación a un sistema de transporte pues que no responde a las necesidades de los ciudadanos. Los contribuyentes continúan pagando esa compensación a través de diferentes formas, y que llega a un servicio de transporte que al final pues no funciona. Y ya decíamos, hay demasiados intereses en juego ahí, y que ha quedado claro de la forma en que se ha venido manejando el tema en la Asamblea Legislativa. Pero ¿hasta dónde están dispuestos a llegar ustedes desde el Ejecutivo, desde el gobierno, para enfrentar esta realidad que es parte del día a día de los ciudadanos? Sí, yo te voy a decir algo, y es una de las cosas que nosotros hemos hablado con los empresarios. Nos hemos reunido en diferentes ocasiones ya con la mesa de transporte, y una de las cosas que yo les decía a los empresarios es que si los usuarios están bien, los transportistas van a estar bien. Incluso ellos mismos están de acuerdo con el reordenamiento del transporte colectivo, porque al final, si el transporte colectivo es de mejor calidad para la población, es más seguro, de verdad reúne las condiciones para que la gente que se maneja en motocicleta, porque hay muchas personas que han optado por irse en motocicleta porque los buses no reúnen ni las condiciones mínimas, o es complicado irse en el transporte, ¿verdad? Entonces, ellos van a ganar mucho más al final de cuentas. ¿Por qué? Porque va a haber mucha más gente que se va a querer movilizar por medio del transporte colectivo, como los países de primer mundo, que incluso diputados, personas del Congreso se van en el transporte colectivo y no pasa nada. Cualquier persona se puede ir en el transporte colectivo y es mucho mejor, porque vas incluso hasta más rápido que irte en tu carro. Entonces, yo creo que hacia allá es donde tenemos que ir, a mejorar las condiciones del transporte colectivo, y no importa que toquemos intereses, no importa lo que tengamos que hacer, al final lo más importante es darle el beneficio a la población. Claro, esto no significa que no vamos a hablar o dialogar de alguna manera con los empresarios, pero claro, siempre nosotros, como yo se los he repetido, porque ya hemos tenido cerca de 4 reuniones con los transportistas, de hecho hoy vamos a tener otra reunión con ellos, y vamos a hacer el lanzamiento de una mesa de diálogo y de acción, porque no solo es platicar, sino que de verdad tomar acciones para mejorar todo el tema del transporte colectivo. Yo creo que
la población está cansada por el trato que se le da, por el servicio. Nosotros como gobierno somos, digamos, los dueños de las diferentes rutas del transporte público en el país, pero de alguna manera se ha concesionado por años a diferentes empresarios. Incluso yo estaba revisando cuándo fue la última vez que se hizo una licitación para concesionar una ruta. Y una de las cosas que me extrañaba es que la última vez, por ejemplo, fue en 2012. Pero licitación, concesiones se han hecho todos los años. Sí. Es decir, la forma en que lo han hecho, que de hecho nosotros ya hemos presentado esos documentos a la Fiscalía General de la República, es por dedo. Es decir, incluso no solo dentro de los diputados, sino que los gobiernos anteriores tenían intereses en el transporte colectivo, concesionaron, así como hicieron con el Citrans, que lo concesionaron de dedo, también concesionaron diferentes rutas a diferentes empresarios de dedo en todos estos años. Entonces, no sé qué dieron a cambio, no sé qué fue lo que pasó, pero se los dieron de dedo, sin licitación, sin un proceso de competencia. Nosotros ya estamos viendo ciertas rutas, porque hay rutas que ahorita se mueven pick-up o otro tipo de vehículos o camiones y que no están legalizados. Entonces nosotros ya estamos viendo en algunos casos hacer un proceso de competencia para concesionar diferentes rutas y pedirle algunos requerimientos básicos a las unidades, porque lo que queremos es comenzar a transformar de verdad y darles un servicio a la población de calidad, con unidades en mejores condiciones, con que los usuarios reciban un mejor trato, entre otro tipo de cosas que nosotros también estamos visualizando y que creo que va a contribuir a mejorar todo el tema del transporte en nuestro país. Usted decía, vamos a dialogar con los transportistas en este caso, pero ¿cuál es el punto central de la creación de la mesa? Porque hemos escuchado en diversos momentos, sí, vamos a modernizar el sistema de transporte colectivo, sí queremos hacer un cambio, pero obviamente si hay un cambio de unidades, en muchas rutas le han subido al costo del pasaje, porque dicen sí, le vamos a poner unidades que tienen aire acondicionado, que tienen de mejores condiciones, pero el costo del pasaje se va a elevar. Algunas digamos, asociaciones han venido pujando porque se liberen las tarifas del pasaje, y decían ellos, porque acá si nos permitieran cobrar, decía lo justo, el pasaje andaría un poquito abajo del dólar. Pero ¿qué decir ante esto? O sea, ¿cuál es el punto central de ese diálogo? En un diálogo que parece que se ha dado durante, digamos, en diferentes momentos de la historia reciente, pero que al final al usuario no le ha representado un cambio. Sí, yo creo que todo se resume en lo que te comento. Al final, si el usuario está bien, los transportistas van a estar bien. ¿Qué quiere decir eso? Que si, digamos, de alguna manera, los transportistas, la forma de dialogar es aumentar, por ejemplo, el tema de las tarifas, pues nosotros no estamos diciendo que le vamos a aumentar la tarifa a la población. Es decir, de hecho esas son una de las cosas que, si bien es cierto, ellos lo han pedido ya por años, pero que nosotros no lo vamos a permitir, pues tampoco. Una de las cosas que nosotros queremos platicar en esta mesa de diálogo es todo el tema del reordenamiento, las cosas que se están realizando. Obviamente este jueves pasado también tuvimos una reunión con los transportistas y, por ejemplo, les comentamos de algunas cosas que se estaban haciendo. Por ejemplo, estuvimos haciendo prueba de gases, estuvimos haciendo diferentes revisiones técnicas. Algunos empresarios incluso optaron por quitarle los stickers a los microbuses, a los buses. En otro caso fue el Viceministerio de Transporte, por medio de la Policía de Tránsito, quien quitó los stickers. Hemos hecho diferentes campañas junto con ellos, porque nos hemos reunido con ellos y ellos están de acuerdo en todo el tema del reordenamiento. Tal vez, como cualquier grupo de empresarios, tienen sus intereses, pero al final estamos nosotros, quienes al final somos el gobierno y que velamos por los intereses de la población. Es decir, al final el diálogo sirve de alguna u otra manera para llegar a ciertas conclusiones que al final para nosotros nunca vamos a tomar una decisión que no beneficie al pueblo. Entonces, yo creo que es importante, porque no solo es de llegar a darles con el palo, sino que también creo que el diálogo es importante, así como se han hecho diferentes cosas. Por ejemplo, el Centro Histórico de San Salvador. Yo me acuerdo que Norman Quijano, cuando quiso reordenar el Centro Histórico, lo hizo con palos y con garrote. Al final fue un tema bastante complicado, incendiario, la gente se levantó, incluso hubieron algunos incendios. Pero es diferente cuando gobernó Nayib Bukele, por ejemplo, y no pudo reordenar el centro.
cuando gobernó el presidente Nayib Bukele, lo hizo por medio de diálogo, no fue por medio de palo y por garrote. Y de igual manera, en este caso, para el transporte colectivo, lo queremos hacer por medio del diálogo. Entonces, que consideramos que es una de las mejores formas en las que nosotros podemos transformar el transporte colectivo. Y si bien es cierto, pueden haber intereses por parte de los empresarios, pero por intereses particulares, como cualquier empresario, de los diputados, pues cosas de los diputados, y de otros, pues cada quien puede saber, pero el interés de nosotros es garantizar el bienestar del pueblo salvadoreño. Ese es nuestro único interés. Nuestro interés no es beneficiar a cierto grupo, sino que a la mayoría. Y la mayoría es el 70% de la población que se está manejando en el transporte colectivo y que de verdad está exigiendo un cambio. Y no solo ellos, sino que también las personas que se manejan en el transporte particular, que por el tema del tráfico, porque uno de los problemas principales del tráfico es la gran cantidad de vehículos que tenemos actualmente y que por no tener un transporte adecuado, un transporte público de calidad, de primer mundo, es que no se están movilizando en este tipo de transporte. Todos los países de primer mundo le han apostado al transporte. Entonces nosotros también, dentro de nuestro plan que estamos trabajando de movilidad y de logística, y ya viéndolo desde el área urbana, estamos apostando a mejorar el transporte, a reordenar el transporte. Y eso es lo que justamente estamos en esta etapa ahorita. Y el día de hoy vamos a continuar y vamos a lanzar esta mesa de diálogo que vamos a tener para transformar de verdad las condiciones del transporte. Ahora bien, pero parte del ordenamiento implica también cumplir la ley. En este caso, el sector transporte, hemos visto que muchos de los conductores han andado a sus espaldas miles y miles de dólares en esquelas que no han sido pagadas. Incluso hay mucha gente que seguramente hoy está trabajando y que tiene pues una deuda pendiente, en este caso con el pago de las esquelas. ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando el tema ha llegado incluso a la Asamblea Legislativa? Que desde ahí se ha perdonado la deuda que a veces se tiene con el pago de esquelas. Ordenar tiempo también implica pues eso, hacer que se cumpla la ley. ¿Qué tan dispuestos están ustedes a esto, a crear un sistema diferente para que las esquelas se paguen y se paguen en el momento que tienen que hacerse? Porque hasta ahora, ¿cómo es posible? Uno se pregunta que un conductor pueda acumular 2.000, 3.000, 5.000, incluso había uno que rompió todos los récords y tenía hasta más de 9.000 dólares en esquelas. Sí, en realidad parte de la problemática, digamos, de las diferentes infracciones de tránsito que se están colocando actualmente es justamente que algunos no pagan estas esquelas y principalmente se da en el transporte colectivo. Nosotros estamos trabajando en diferentes reformas a la ley de tránsito y a la ley de transporte para hacer ciertas modificaciones, porque hay temas que la ley de alguna manera protege a los transportistas o ayuda a que no paguen justamente esto. Por ejemplo, nosotros hemos pensado que nosotros podríamos descontarle del subsidio que se le paga a los transportistas las diferentes esquelas que se colocan, pero la ley no nos permite hacer eso. Buscaría una reforma entonces. Entonces nosotros estamos trabajando en esa reforma de ley para que nosotros, por ejemplo, el tema de las esquelas se las podamos descontar del subsidio, que es la forma más fácil en la que nosotros podríamos recaudar los ingresos de manera permanente y garantizar el pago de la misma. Porque no es justo que un transportista nos pueda deber 20.000 dólares en esquela, pero le estés pagando subsidio, le estés pagando otros 20.000 o 40.000 dólares. Es decir, no es justo. Entonces consideramos que se le puede descontar. Claro, es todo un proceso de reformas que nosotros estamos trabajando para poderlo hacer. Además, estamos trabajando también, así como en los países de primer mundo, que tienen otro tipo de tecnología para poder colocar esquelas, porque lo mismo que pasa con las inspecciones que nosotros hacemos en el transporte colectivo, que para identificar, por ejemplo, si una ruta, un bus o un microbús está circulando actualmente, tenemos que llegar al lugar y ver cuáles son los que circulan y cuáles no. Igual pasa con las esquelas. Si no está el policía de tránsito en algún lugar, no se coloca la esquela. Es decir, en cualquier lugar pueden estar invadiendo carril y respetando cualquier ley de tránsito y no pasa nada, a menos que esté el policía. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando es incorporar la tecnología, cámaras, por ejemplo, semáforos inteligentes, entre otro tipo de cosas, para poder capturar la placa y de esta manera poder colocar diferentes infracciones de tránsito y que sea pues mucho más automático.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Esta mañana conversamos con el ministro de Obras Públicas aquí en Hechos AM. Regresamos enseguida. Mañana de lunes 13 de enero de 2020, aquí en Hechos AM conversamos hoy con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y estamos abordando todo lo que rodea, en este caso, el sector transporte. Ya hablamos de la controversia que se generó con la prolongación del pago de la compensación en la Asamblea Legislativa que se hizo pues a finales del año 2019. Además, se ha hablado de todos los abusos que mucha gente ha denunciado que han ocurrido o que ocurren a diario en unidades del transporte colectivo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo con todo esto? Ministro, el tema del pago electrónico en unidades de transporte colectivo ya se intentó hacer una vez y pues al final se tuvo que retroceder porque hubo toda una controversia que casi pues arrancan con machetes las máquinas que se habían colocado en las unidades de transporte. Eso se dio sobre todo en la carretera al Puerto de la Libertad. Mucha gente decía de que se le estaba cobrando una tarifa cuando no se puso en marcha también el cobro de espacios, digamos, diferenciados que recorría un usuario de un punto a otro, sino tarifas completas. Entonces, ¿qué decir ante todo esto? Porque definitivamente que eso en algún momento va a salir en la mesa donde se va a hablar de modernizar el sistema de transporte y el sistema de cobro al usuario. Sí, bueno, el gobierno anterior trató de implementar el tema del cobro electrónico, pero el objetivo al final no era modernizar el transporte colectivo en el país. El objetivo era de alguna manera beneficiarse del transporte colectivo. ¿Por qué? Porque así como concesionaron el Citrans, por ejemplo, así también concesionaron el tema del cobro electrónico. De hecho, los mismos empresarios, cuando nosotros hemos estado en reuniones, se han quejado de la forma en la cual, porque yo les preguntaba por qué esto había fracasado y una de las cosas que me decían es que porque habían intereses de parte del gobierno en esta empresa, en Subes, por ejemplo. De hecho, la Fiscalía General de la República está haciendo ciertas investigaciones sobre el tema, ya del Citrams, igual en el tema de Subes también. Pero, por ejemplo, al principio se les estaba cobrando 10% por la tarifa de comisión a los empresarios. Los empresarios se molestaron, sucedieron diferentes problemas y al final negociaron que fuera 8%. Es decir, cuando tú haces de verdad un proceso de licitación, una concesión adecuada, no puedes manipular los porcentajes así nomás, ¿verdad? Entonces, de alguna forma ellos sí tenían la capacidad, no sé por qué, pero la forma en la que se hizo al final no fue para beneficiar a la población, sino que fue para beneficiarse a ellos. Entonces, lo implementaron de la peor forma, no garantizaron que la población, por ejemplo, todos tuvieran su tarjeta. Muchas personas no tenían tarjeta, no se podían movilizar en el transporte. Al final no se implementó por completo, siempre se cobraba al final en efectivo. Eso diferentes personas que estuvieron en el proceso de implementación y que se subieron al transporte colectivo lo pueden constatar. No fue el proceso como debería de ser, así como hicieron con el Citrans, que no lo implementaron bien, así igual esto, no hubo cobro diferenciado, porque hay rutas que pueden tener ciertos cobros diferenciados y eso se puede fácilmente programar de alguna u otra manera. Entonces, yo considero que al final el interés del gobierno anterior no fue beneficiar a la población con un sistema moderno, sino que fue beneficiar sus bolsillos y beneficiar al familión que han estado beneficiando por años, ¿verdad? Y que con el gobierno del presidente Nayib Bukele eso ya se acabó. Entonces, nosotros si lo vamos a implementar, lo queremos hacer de verdad de la mejor forma, que toda la población esté enterada, hacer una campaña en todo ese tema, licitarlo, que participen diferentes empresas internacionales y que al final gane el mejor, ¿verdad? Y que brinde el mejor servicio, mejor calidad. Yo creo que países de primer mundo lo han implementado y no ha habido problema. Yo creo que esto nos puede ayudar incluso a los mismos empresarios, porque ellos mismos, platicando con ellos, incluso a ellos mismos les beneficia, en el sentido de que ellos pueden percibir mucho más ingresos, pero ellos no están seguros si el motorista de verdad recibe esa cantidad.
que les termina dando. Esto es algo que ya se viene hablando desde hace años. De hecho, muchos creen que en el camino algunos motoristas se quedan con un porcentaje o con una parte, ¿verdad? Sí. Entonces, a ellos mismos les beneficia. Claro, también hay un proceso de fiscalización, porque, es decir, van a tener que pagar impuestos completos. Puede ser que no estén pagando, puede ser que sí. Obviamente el Ministerio de Hacienda está trabajando en ese tema. Pero yo creo que el cobro electrónico va a beneficiar a todos. La idea es al final ir a la modernidad, no solo el cobro electrónico, sino que también el GPS, por ejemplo, en las unidades. Hay países, por ejemplo, que vos podés saber a qué horas pasa el transporte en el lugar donde vos estás, a qué hora, dentro de cuánto va a llegar el transporte. Entonces, si nosotros, por ejemplo, el GPS no solo nos va a servir para controlar el tema del subsidio, sino que también para modernizar el transporte. Y ahí podríamos nosotros identificar, por ejemplo, el bus va a venir en 5 minutos, por ejemplo. Entonces la población va a poder saber ese tipo de cosas a medida que nosotros vayamos modernizando el transporte. Entonces, hacia ahí es donde nosotros estamos llevando, digamos, la conducción del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte para poder modernizarnos, y no solo modernizarnos con tecnología, sino que también con los empresarios hemos hablado de renovación de flota. Ellos están de acuerdo. Claro, es un tema que hay que seguir en plática, revisando, etcétera, ¿verdad? Porque nosotros estamos con el pleno interés de poder realizar todo este tipo de acciones. Pero ¿en cuánto tiempo ustedes buscarían, por ejemplo, el tema de la colocación de GPS a las unidades de transporte colectivo? Porque definitivamente siempre el ciudadano se pone a pensar en los plazos. ¿En cuánto tiempo podría hacer esto? Nosotros lo estamos viendo este año. De hecho, estamos trabajando en el tema del GPS, del cobro electrónico. Estamos haciendo diferentes planes para poder implementarlo en todo el país. Entonces, pero la idea es comenzarlo a hacer este año, a pesar que de alguna manera la ley no nos los permite, pero dentro de las reformas que nosotros vamos a presentar a la Asamblea Legislativa, que esperamos que sea entre el mes de enero y febrero, vamos a llevarles todos los documentos necesarios donde implique que se coloque GPS a las unidades como obligación. Entonces, los transportistas, de hecho, cerca del 40% de las unidades que ellos tienen ya tienen GPS es decir, no es algo viejo, digamos, sino que es algo, no es algo nuevo, sino que es algo que ya vienen ellos implementando, pero que de alguna manera lo que necesitamos es que nos transmitan esa información, y a las unidades que les hace falta colocarle GPS, pues nosotros también proceder con la implementación. Entonces, yo creo que es algo que se puede hacer fácilmente. Los empresarios también están de acuerdo de alguna u otra manera, pero obviamente todo esto hay que seguirlo dialogando, hay que seguir platicando para poder comenzar con el proceso de implementación, y no solo hacer como las administraciones anteriores, que no hacían licitación, sino que nosotros sí vamos a hacer las cosas bien. Entonces lo vamos a licitar, se va a concesionar y al final se va a implementar todo el proceso. Pero se ha hablado también de que para enfrentar el tema de los accidentes de tránsito es necesario incrementar las multas. De hecho, se presentó una propuesta de la Policía Nacional Civil en la Comisión de Obras Públicas, en este caso de la Asamblea, pero el tema ha estado ahí durante años y no ha tenido pues mayor movimiento, y se dice que algunas de las multas pues son risibles comparado con la gravedad de las situaciones que ocurren en la calle. ¿Usted como ministro qué piensa? ¿Se debe incrementar las multas? Que esta podría ser una de las formas de enfrentar el tema de la accidentabilidad en el país. Yo considero que depende. ¿Depende de qué? Depende del tipo de infracción que se haga. ¿Por qué? Porque, digamos, no solo es aumentar las multas, porque tú puedes aumentar las multas a $500, $600, y al final la población quizás ni la va a poder pagar, no va a tener capacidad de pago, sino que esto depende del tipo de infracción. Yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando aumentan las tarifas en el transporte colectivo, lo único que dice la ley, por ejemplo, es colocar una infracción de 5714. Pero al transportista le sale mejor que, si lo llegan a detectar, que le coloquen una multa de 5714, pero con todas las personas que ya le cobró, no solo ese día, sino que en diferentes días, va a ganar mucho más. Entonces, en ese caso, la infracción tiene que ser mucho más grave, por ejemplo, no 5714. O, por ejemplo, hay casos que nosotros hemos revisado, por ejemplo, que de alguna manera ya tiene varias infracciones, y lo único que podemos hacer es
ya sea decomisar la tarjeta de circulación o decomisar la licencia. Pero decir, en algunos casos, digamos, la gravedad de las infracciones es mucho mayor y ahí es donde nosotros sí podríamos aplicar un monto mayor de esquela. Pero en otros casos, pues, yo considero que puede ser que esté bien, por ejemplo, 5714, pero la cosa también es que se pague esto, porque no solo es de cobrar, sino que también de que se pague. Muchas veces se ha hablado, por ejemplo, de que algunas personas quieren decir, dicen, bueno, le voy a dar al policía $20 para que no me cobre los 500. Entonces, el punto a lo que quiero llegar es que no solo es aumentarlas, porque al final podemos decir, bueno, pongámosle $500. Entonces, pero va a decir, no, mira, te voy a dar 100, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Obviamente, nosotros estamos trabajando con la Policía Nacional Civil para que todo este tipo de cosas haya depuración dentro de la policía y que no se siga dando. Pero eso puede llegar a pasar y es conocido por diferentes personas que lo han hecho, pues. Entonces, si nosotros lo aumentamos, puede ser que aumentemos ese tipo de casos. Entonces, no necesariamente esa es la solución. En realidad, la solución es que de verdad se cobre y se pague. ¿Y cómo se puede cobrar y pagar? Por medio de la tecnología. Si nosotros ponemos cámaras que detecten placas directamente, ya la infracción ya va a estar puesta, sin necesidad que haya alguien que intermedie. Y va a ser mucho más fácil, mucho más ágil, y de verdad se va a hacer que se cumpla la ley. Porque parte de los problemas también de los accidentes de tránsito es que se está, por ejemplo, invadiendo carril, las personas, por ejemplo, están utilizando su celular, que eso es la principal causa de los accidentes de tránsito, están utilizando su celular cuando van manejando. Entonces, obviamente, todo esto tiene que ver con una campaña de concientización que nosotros vamos a estar trabajando todos los meses del año con esa campaña de concientización, pero también parte es responsabilidad nuestra hacer que se cumpla la ley. Pero en ese caso, digamos, nosotros podemos poner policías de tránsito, como te decía, en diferentes puntos del país, pero al final no vamos a dar abasto siempre. Entonces la tecnología es sumamente importante para este tema, hacer de verdad que se respete la ley por medio de la tecnología. Entonces eso es, digamos, como lo que nosotros queremos implementar para poder reducir todo el tema de accidentes. No, definitivamente que es importante porque el tema transporte, ya decíamos, afecta a mucha gente que a diario tiene que desarrollar sus actividades utilizando ya sean buses o microbuses. Ministro, hablemos también de las familias de la colonia Santa Lucía, allá en Ilopango. ¿Cómo es esa situación? El presidente de la República pues decía recientemente de que a lo que estábamos viendo en Ilopango era una relación entre quien autorizó la construcción de las viviendas ahí y lo que no se hizo para solventar el problema serio que se generó con esto de la cárcava. Pero ¿qué dice usted hoy cuando ya tienen ustedes muy avanzados los trabajos ahí y una situación que se tornó pues de grandes dimensiones? Sí, bueno, el tema de la cárcava de Santa Lucía tiene responsabilidad por las administraciones anteriores. De hecho, en el gobierno de Arena, por ejemplo, fue cuando se construyeron estas viviendas. Se otorgaron los permisos de las viviendas y se construyó todo esto en suelos inestables. Y justamente todo este sector es parte de la cuenca de las Cañas, donde hay una alta extracción de arena. De hecho, en el año 95 se hizo un libro que se llama Banco de la Construcción S.A. y habla de la cuenca de las Cañas, porque ese es el banco de la construcción que utilizaban las diferentes empresas constructoras para realizar diferentes obras dentro del área metropolitana de San Salvador. Entonces, lo que sucede es que con la extracción de arena, el río de alguna manera busca la forma en la cual se estabiliza, y eso es la que ha generado que se ocasionen diferentes cárcavas. Entonces, pero en el gobierno de Arena, por ejemplo, se dieron los permisos de construcción cuando no deberían de haberse dado. No se cumplieron también los requisitos porque fue prácticamente un relleno con suelos inestables también. En el gobierno del FMLN se da el problema de la cárcava. En 2005, de hecho, se reactivó toda la problemática de la cárcava. Fue hasta que fue en los gobiernos de Arena, pero no hicieron nada. En el gobierno del Frente llegaron y al final hicieron ciertas obras de terracería, pero que al final no solventaron la problemática porque no atacaron el problema principal. De hecho, no contemplaron, por ejemplo, una tubería de 60 pulgadas que estaba prácticamente abajo de la cárcava. En ese tiempo, digamos, la altura de la cárcava era de 50 metros y la altura de esta tubería era de 60 metros, entonces estaba mucho más abajo. De hecho, personas de la residencial Santa Lucía decían, bueno, pero aquí siempre sale agua, decían.
Entonces, y lo que le dijeron la gente de ese entonces, de la administración del gobierno anterior, no, eso es normal. Entonces, y otro de las problemáticas es que no consideraron la capacidad hidráulica, por ejemplo, de la residencial, porque al final todas las aguas de la colonia Santa Lucía van a dar a esta residencial. Y no tenía la capacidad hidráulica para soportar todas las descargas de agua. Entonces, ese es otro de las problemáticas que tiene, digamos, la residencial Santa Lucía y que no se contemplaron en las administraciones anteriores. Al final, esta obra terminó siendo socavada, las terracerías que hicieron, y fue como una burla para las familias de la residencial Santa Lucía. De hecho, hubieron 2 personas que nos comentaron que sus viviendas habían sido socavadas y que nadie les ayudó. De hecho, cuando se dio el problema de la cárcava, nadie les dio ni un centavo para alquiler. Y yo te puedo comparar con lo que nosotros ahora hemos estado haciendo. Llegamos en el mes de junio, vimos la problemática. De hecho, está registrado, incluso cualquier persona puede buscarlo en redes sociales. El 6 de junio nos reunimos con el director de Protección Civil, vimos el tema de la residencial Santa Lucía. En el mes de julio, nosotros tenemos la primera comisión de Protección Civil a finales de julio, se aprueban los fondos. En el mes de agosto los recibimos. Un día después licitamos la obra, adjudicamos la obra. Se da el tema de las lluvias y con las lluvias es complicado, avanza un poco la cárcava, sí, y nos vemos en ese tipo de problemática, y ahí nosotros comenzamos con diferentes intervenciones, por ejemplo el lanzamiento del lodocreto en el rostro del talud para evitar que siguiera avanzando por el tema de las lluvias, y empezamos a realizar diferentes actividades. Por ejemplo, ahorita de las cosas que nosotros estamos haciendo es eliminar suelos inestables, y también ya estamos haciendo diferentes obras en los taludes para poder estabilizarlos. De hecho, se han hecho excavaciones, se hizo toda la reorientación de las aguas, porque uno de los problemas principales era que las aguas iban a dar con el rostro del talud, y eso hacía que la cárcava avanzara día con día. Entonces reorientamos temporalmente las aguas, porque la obra que se ha hecho ahorita de la reorientación no es definitiva, sino que es temporal. Hicimos una reorientación temporal, luego de esto ahorita ya estamos estabilizando los taludes, también estamos colocando suelos más estables, estabilizando los suelos. Ya vamos a colocar también un relleno que vamos a hacer, porque vamos a recuperar toda la calle. Vamos a mejorar la capacidad hidráulica de toda la residencial, vamos a colocar cerca de 5 pozos, va a haber un pozo que va a canalizar todas las aguas lluvias y las aguas negras, y todo esto se va a reorientar hasta la cuenca del río Las Cañas. Entonces estamos viendo todo el tema de reorientación de aguas ya de manera definitiva también. Vamos a recuperar toda la calle ya con suelos estables, con otro tipo de material, y todo este tema lo hemos estado viendo también con JICA, por ejemplo con Japón, que nos apoyó en el tema del diseño conceptual. Tuvimos diferentes reuniones para de verdad hacer una obra que solucione de manera definitiva la problemática que estas familias han vivido por años y que ningún gobierno los escuchó, porque le pidieron en diferentes ocasiones a la administración anterior que intervinieran en la residencial Santa Lucía y no lo hicieron. Y por eso es que estamos en esta problemática. Pero ¿cuántas familias van a quedar, digamos, ya fuera de la colonia Santa Lucía? Porque muchos ya no van a poder volver a vivir ahí porque las casas estaban al borde de la cárcava. Ya tienen ustedes contabilizado cuántas casas, por ejemplo, ya no van a ser habitables, o cuántas casas ya definitivamente ya no van a poder volverse a entregar a estas familias que han salido por el problema que se presentó ahí. Con la construcción que nosotros estamos haciendo de las obras de protección, al recuperar los suelos y a estabilizar, las familias que quieran volver a estar, digamos, a las personas que perdieron sus viviendas, que son cerca más o menos de 6 viviendas que nosotros hemos contabilizado, van a poder volver a la residencial Santa Lucía. Podemos nosotros reconstruirle sus viviendas en el sector sin ningún problema, porque nosotros vamos a garantizar que esta obra de verdad garantice la paz, la confianza, la seguridad de las familias, y que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos como sucedió en el pasado. Le vamos a dar mantenimiento a la obra, porque como cualquier obra hay que estarle dando mantenimiento, cualquier obra de infraestructura. Pero esta obra al final va a resolver la problemática de manera definitiva, y a la familia se le ha estado apoyando. Por ejemplo, se les ha estado dando $300 mensuales de alquiler para que puedan tener una opción habitacional. Adicional también han tenido todo el apoyo de los diferentes ministerios, Ministerio de Gobernación, de Vivienda, de Obras Públicas,
entre otras. El Ministerio de Defensa ha estado también con el tema de seguridad, porque hay muchas familias que han alquilado en otro sector y de alguna manera tienen que tener la seguridad de que nadie va a entrar a sus viviendas a robarle las cosas que tienen. Entonces, todos hemos estado trabajando y pues las familias han estado contentas. De hecho, tuvimos una reunión hace un par de semanas, bueno, la semana pasada tuvimos una reunión con ellos y les comentamos prácticamente los avances que ya teníamos en los trabajos. Ellos estaban muy contentos por lo que estaban viendo, por lo que estábamos trabajando, y de verdad veían una solución totalmente diferente a la que se les dio en el pasado, y no solo en el tema de vivienda, sino que también en el tema de obra, porque la obra es totalmente diferente. Esta vez va a solucionar el problema, no va a volver a ocurrir este tipo de hechos, no lo vamos a permitir. Entonces, yo creo que al final parte de la problemática de Santa Lucía, y no solo Santa Lucía, porque en la cuenca de las Cañas, el gobierno anterior, por ejemplo, intervino 22 cárcavas. Bueno, no solo el gobierno anterior, de 2005, porque también el gobierno de Arena, de 2005 a 2019, hasta mayo de 2019, se intervinieron 22 cárcavas, 17 millones de dólares. Pero dentro de esas 22 cárcavas está la de la residencial Santa Lucía. Y dentro de esas 22 cárcavas hay otras cárcavas que se ven amenazadas por todo el tema de la cuenca de las Cañas, donde hay una alta extracción de arena y donde la problemática no ha sido abordada por los gobiernos anteriores para resolverla. Entonces nosotros sí estamos trabajando para resolver este problema. De hecho, ya en la asamblea ya se aprobó la firma del préstamo de KfW, que son fondos de Alemania, donde ellos nos han hecho una donación de cerca de 12 millones de dólares y nosotros solicitamos un préstamo de cerca de 13 millones de dólares. Entonces al final son cerca de 25 millones de dólares que van a servir, porque tiene un componente de vivienda y tiene otro componente de taludes, y ese componente de taludes lo vamos a ocupar para la cuenca en el río Las Cañas, para hacer diferentes obras de protección que impliquen que por ejemplo, estas 22 cárcavas que ya se intervinieron, no terminen con los problemas que ya tiene la residencial Santa Lucía, porque puede volver a pasar si no se resuelve el problema central. Y así, en la cuenca de las Cañas hay 38 cárcavas que se han generado justamente por ese problema, porque las administraciones anteriores solo ponían parches en los lugares, es decir, solo solventaban un problema en específico, como lo hicieron en la residencial Santa Lucía, pero no resolvían el problema de toda la cuenca de las Cañas. Entonces nosotros sí vamos a solventar el problema de manera definitiva. Ministro, antes de concluir, me gustaría que nos dijera qué avances esperan tener ustedes este año, este 2020, con el viaducto en la zona de la Panamericana, en este punto que ha sido tan crítico durante muchísimo tiempo, la zona de Los Chorros. Sí, bueno, con el tema de la carretera de Los Chorros, nosotros licitamos el año pasado el diseño, ya está en proceso de evaluación, ya tenemos un ganador, ahorita todavía no se ha anunciado porque no se le ha dado la resolución a la empresa, pero el día de hoy ya FOSEP va a entregar esa resolución para poder adjudicar a la empresa. Ahorita prácticamente la empresa va a tener 10 meses para poder hacer el diseño, son 3 meses de factibilidad, 7 meses de diseño, y en el mes de octubre, finales de octubre, principios de noviembre, nos va a entregar el diseño la empresa, y ya con eso nosotros vamos a poder iniciar con el proceso de licitación de la construcción. Claro, nosotros esperamos que la Asamblea Legislativa nos apruebe el préstamo. Este préstamo es de 245.8 millones de dólares, son 206 millones de infraestructura y también conlleva 6 millones de supervisión y el resto son escalamientos. Normalmente las instituciones financieras colocan una parte de escalamientos por y imprevistos por cualquier hecho que llegue a ocurrir. Por ejemplo, te puedo decir casos como el bypass de San Miguel, que bueno, pasaron desde 2009 que tenían las estimaciones de costos, estamos en 2020 y no ejecutaron la obra los gobiernos anteriores. Entonces, todo eso implica mayores costos, porque la obra no vale igual que en 2009. Sí. También que el préstamo, por ejemplo, se negoció en yenes. Ya solo el tipo de cambio ya elevó cerca de 9 millones de dólares. Entonces, y eso es parte de la negligencia de los gobiernos anteriores. Entonces, pero ellos colocan eso, claro, con nosotros no va a pasar, nosotros lo vamos, de hecho la idea es que se licite este año la construcción, poner la primera piedra y el proyecto va a durar 2 años aproximadamente. Entonces yo estimo que a finales del año 2022 la obra ya esté concluida.
¿Qué implica esta carretera? Pues va a mejorar toda la movilidad, la logística de todo el occidente del país, nos conecta con el puerto de Acajutla, con nuestros hermanos de Guatemala, con toda la carga que viene de ese sector. Y adicional todas las personas que viven en el sector de Lourdes, Sonsonate y que quieran entrar al Gran San Salvador, pero que de alguna manera se les complica por el tráfico de la carretera. 60.000 vehículos en promedio diario son los que están transitando y que actualmente la carretera no reúne ni tan siquiera con la capacidad mínima de flujo vehicular. De hecho, según nuestros estudios de tráfico, hace 10 años ya fue sobrepasada la carga vehicular. Y no estaba ningún proyecto para la carretera de Los Chorros. Nosotros desde que llegamos sabíamos la necesidad y empezamos con este proyecto de ampliación desde Santa Tecla hasta el desvío de Opico, que son 14.7 kilómetros aproximadamente, donde vamos a ampliar la carretera, y en la zona crítica, conocida como zona de derrumbes, vamos a construir un viaducto, un proyecto de primer nivel. Ya lo tienen países como Japón, Corea del Sur, China, Estados Unidos, entre otros países donde hay viaductos que se han construido y donde se ha resuelto justamente esta problemática de caída de rocas y de vulnerabilidad de la carretera. Entonces nosotros lo analizamos. De hecho, Corea del Sur, que digamos hace poco se asoció con el BESIE y que el primer proyecto, digamos, con el que está participando en la región es con este proyecto de la carretera de Los Chorros, y ellos están aportando 80 millones de dólares, donde estos 80 millones de dólares van a ser con una tasa de 0.20% de interés, 30 años plazo y 10 años para comenzar a pagar. Vinieron técnicos, revisaron el proyecto, vieron que era viable, vieron que el viaducto era el que reducía la vulnerabilidad de cualquier otra alternativa que nosotros estábamos buscando. Entonces, al final, la idea es darle una solución definitiva a todas las personas de Occidente. Todo esto va a generar mayor empleo, crecimiento económico, y también es parte de todos los proyectos que tenemos del plan de despegue económico que lanzó el presidente Nayib Bukele y que ya lo veníamos trabajando desde antes entre todos los proyectos y que van a mejorar toda la parte logística del país. De hecho, hay empresarios, hubo un empresario que me dijo a mí que él no tenía su planta central en El Salvador, donde ha generado miles de empleos, y sí, la tenía en Honduras. Y la tenía en Honduras porque en El Salvador, con la carretera de Los Chorros, para él era complicado todo el tema del tráfico. Entonces, lo que él me dijo es, bueno, hoy que ya tienen un proyecto, me voy a animar a traérmela para acá. Entonces, eso es uno de los empresarios. De hecho, nosotros hemos hecho estimaciones de costo de lo que la población pierde en temas de depreciación de combustible, aceites, cambio de llantas, etcétera, que son cerca de 60 millones de dólares al año. Solo lo que pierde la población, sin contabilizar lo que pierden los empresarios, las horas productivas que pierden las personas por el tráfico. Al final, el estrés que genera baja productividad para las personas cuando van a su trabajo porque van cansados o van estresados. Sin contabilizar todo eso, perdemos 60 millones de dólares, sin contemplar las obras de protección que se han realizado por años, que son alrededor de 6 millones de dólares por año que se están invirtiendo y que al final no resuelven la problemática de manera definitiva. Entonces, incluso hemos hecho cálculos de la rentabilidad que puede tener esto y según nuestros cálculos incluso de un 22%. Es decir, al final cualquier obra que nosotros realizamos, a pesar que algunos pueden decir, bueno, 206 millones es bastante, pero la rentabilidad o el retorno de la inversión es del 22%, según nuestros cálculos que hemos hecho. Al final, cualquier obra que hagamos en la carretera de Los Chorros sabemos que se va a recuperar fácilmente por todo lo que pierde la población, por lo que pierden las empresas privadas y por lo que el Estado ha estado invirtiendo por años por darle mantenimiento a la carretera y que no ha solucionado el problema, sino que al contrario, siguen habiendo problemas en la carretera de Los Chorros. Y no solo pérdida en gasto en términos monetarios, sino que también en pérdidas de vidas humanas, porque sí, han ocasionado diferentes pérdidas de vidas humanas que queremos que eso ya no vuelva a ocurrir y que con este nuevo proyecto esperamos que se resuelva de manera definitiva el problema y que es parte de todo un plan maestro, porque esto solo es la ampliación desde Santa Tecla hasta el desvío de Opico, la construcción del viaducto para reducir la vulnerabilidad,
pero adicional ya en el mes de diciembre colocamos la primera piedra de otra parte del proyecto, que es desde el desvío de Pico hasta el desvío de Zacacoyo, que son 10.08 kilómetros, que también va a mejorar toda la conectividad de este sector y que todas las personas que van a Occidente, que quieren ir a Sonsonate, por ejemplo, ya no van a tener que ingresar por la parte de Lourdes, sino que se van a poder desviar por el periférico Claudia Lars, por este bypass que se está construyendo, e ir directamente para Sonsonate. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de lunes 13 de enero de 2020. Decíamos, estamos comenzando la semana y ahí tenemos parte de las actividades que está desarrollando, en este caso, el Ministerio de Obras Públicas, temas que están en las agendas informativas en estos días y que ustedes conocen una ampliación, en este caso, de forma directa de las personas que están pues directamente también involucradas en el desarrollo de estos proyectos. Gracias, ministro, por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación y un saludo a toda la población. Muchas gracias. Vamos nosotros a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a tener una actualización de lo que está ocurriendo en el centro de San Salvador luego de este incendio que devastó pues 10 locales comerciales y también por lo menos 6 negocios que funcionaban en las aceras. Además vamos a tener datos del tráfico que usted debe conocer en esta mañana de lunes. Pausa y regresamos.